este tema que va a traernos el caballero el día de hoy, mi hermano José Mancilla, es un tema que nos llama a todos a entender el contexto donde estamos, cómo nos estamos manejando y sobre todo la enseñanza que nos quiere dar Dios. Yo pensaba un poco, fíjense ustedes, en lo que acontece y ha acontecido durante tantos años en Venezuela. Es una enseñanza para todos nosotros. Hay diversos acontecimientos que muchos dirán, no, pero es una maldición, Humberto. Pero realmente es un castigo, dirán otros. Otros dirán, bueno, es un mal ejercicio político de lo que acontece en el país. Pero nosotros, los hijos de Dios, realmente comprendemos que todo, absolutamente todo lo que pasa en Caracas, Venezuela y en muchos países, es porque Dios lo permite con un propósito y para algo. Y sin duda alguna, algunos pagan un precio más alto que otros, pero todos vamos a aprender algo de este acontecimiento en momentos a corto, mediano y largo plazo. Y precisamente es lo que viene a hablarnos nuestro hermano José Mancilla, titulado Un testimonio que durará para siempre. El testimonio de la palabra de Dios que vamos a ver aquí está en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 1 y 2. Y precisamente esto aconteció en un momento importante para lo que fue el pueblo que a través de Moisés tuvieron una gran lección que aprender muchos, pero no quiero develar lo que trae el hombre de Dios el día de hoy con nosotros, pero sí abran su corazón. Por favor, tomen lápiz y papel. Vamos a estar haciendo unas dinámicas bien interesantes, preguntas importantes aquí, y sobre todo que usted entienda el contexto de todo esto, amado hermano. Sobre todo, llévese lo más precioso que Dios nos trae en esta noche. José, Dios te bendiga. Adelante. Gracias, Menone. Sí, verdaderamente, Menone, tú has dado un buen inicio con esa introducción de que en este tiempo estamos viendo cómo se ha desviado mucho la fe, cómo se ha descuidado la responsabilidad de cada padre de familia, sobre todo aquel que conoce la palabra, ¿no? Y por eso nosotros tenemos como tema de hoy un testimonio que durará para siempre. Esto es porque precisamente nosotros como padres, y quiero antes de leer el contexto de la palabra, el texto de la palabra, tenemos la responsabilidad de transmitir la fe y las obras que Dios ha hecho y además de esto, la fidelidad de Dios también hacia la futura generación. Todo esto se trata precisamente en lo que vamos a leer, porque no podemos eh, callar, sino necesitamos dar testimonio de las grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas, en lo que ha hecho Dios en tiempos antiguos y en el presente, y lo que seguirá haciendo en el futuro, y lo que hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que es necesario nosotros transmitir este testimonio que ha sido para siempre. Y esto me baso yo en el capítulo del libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 1 y 2. Ahí lo tenía mi hermano Jaro excelentemente en la pantalla. Ahí lo tenemos, donde todo lo podemos leer. Y lo vamos a hacer bajo la dirección del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos, ajá, y a tus nietos, haciéndose ver, bueno, yo lo tengo aquí en la Biblia, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Estos versículos resalta pues la gran importancia de recordar y transmitir
las grandes obras poderosas de Dios a todas las generaciones futuras, venideras. Y es que se trata que el propósito de Dios es conocer de todo esto. Y no se limita a que nosotros mismos tengamos este conocimiento, sino que este conocimiento debe estar enfocado en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos también, que son nuestros nietos. Si usted tiene nietos, pues háblele de Dios. Cuando nosotros hablamos a nuestro núcleo familiar, empezando por nuestros hijos, a temprana edad, todo se hace más fácil transmitir y enseñar la fidelidad de Dios, la fe, eh, las grandes cosas que Dios hace y ha hecho en nuestra vida. Esto es maravilloso cuando empezamos eh, a temprana edad con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando ya a cierta edad va a ser un poco difícil. Eh, la palabra de Dios siempre ha sido recordada en las congregaciones, se habla en, en las iglesias, en los púlpitos, donde se transmite esa fe, se habla de grandes cosas que Dios ha hecho, sobre todo la obra redentora que el Señor Jesucristo, Dios hizo a través de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y nosotros tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos recibido de Dios, sobre todo esa vida eterna, que debemos compartir ese mensaje de gracia. En el Antiguo Testamento, donde habla eh, Dios que le dice esto a Moisés, es precisamente Dios endurece el corazón del faraón para que él pueda para él demostrar a ellos su poder y su fidelidad y que la confianza en él, que Dios lo va a libertar, porque él mandó todas estas plagas al faraón precisamente para hacerlo libre de todas estas cosas. Y así hace el Señor en cada uno de las futuras generaciones que han pasado y las que vienen, ¿no? Él ayudando, libertando al cautivo, eh, dando sanidad, haciendo tantos milagros que en la vida de cada quien que estamos para dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros. Y quiero leer un salmo que es 78:1-3, que habla de esto precisamente, donde Dios nos enseña, pues, nos, nos dice una vez más que debemos de enseñar todas las cosas, las obras que Él ha hecho a nuestros hijos. Y dice así en el Salmo 78, versículo 1 al 8. Vamos a leer. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Esto es lo que en este tiempo el hombre no ha dispuesto su corazón para, para serle fiel a Dios.
con su espíritu, en el sentido de que se ha dejado de hablarle a sus hijos y que la familia hoy se encuentra disfuncional porque no hablamos de Dios, no demostramos la fe, no damos testimonio de lo que Dios nos ha mandado a hacer, de las grandes cosas que, que Dios quiere por el bien de nuestra familia. Fíjense que, fíjense que Dios le había dado a Israel, por ejemplo, la instrucción del Deuteronomio capítulo 6 y 5. Lo vamos a leer del capítulo 6, de versículo 5 al 7. Vamos a ver. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La enseñarás, la enseñanza debe ser que le enseñarás, ya, perdón, que no veo bien aquí, al, al andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Sí, hasta ahí. Entonces, nosotros nos tenemos que integrar en cada momento de nuestra vida a instruir a nuestros hijos en toda esta tarea que tenemos. Si esto fuera así desde el principio y como Dios lo ha demandado desde aquellos tiempos, el mundo sería otro. No sería hoy la fe desviada a tantos ídolos. Fíjate que he visto hoy, en este tiempo, sabe que veneraron a José Gregorio Hernández. José Gregorio, sí, el doctor José Gregorio Hernández. Entonces, han pasado videos donde la gente se ha ido a adorar esa imagen allí, ¿no? Y esto es precisamente por falta de conocimiento de la palabra, porque desde pequeño a temprana edad se ha dejado de instruir, de hablar de Dios, y que las personas han puesto su fe ya a una edad adulta, mayor, en ídolos, cosas que tienen ojo y no ven, tienen boca y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen mano y no palpean, no palpan. Y entonces, no, usted ve, como dice la Biblia, semejante a ellos son y creen en eso. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, porque hemos dejado de enseñar y no nos hemos integrado. En el antiguo tiempo no nos hemos integrado y no nos hemos basado a instruir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esta es una razón por la cual están sucediendo estas cosas. Y entonces nosotros tenemos que contar esas historias, pues esa enseñanza de lo que dice la palabra de Dios, porque el conocimiento no puede quedar en nosotros cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra. Mucha gente que conoce la palabra, versículos que se graban, conoce la Biblia extraordinariamente, pero es para ellos mismos. Y si no compartes y no enseñas a los tuyos, eso de nada te vale. Nosotros somos cabeza de familia y hoy en día las generaciones crecen en desconocimiento de la palabra porque nosotros como figura paterna no lo hacemos. Hemos descuidado eso, pues, y no hemos dado a conocer lo que Jesucristo hizo por nosotros, por nuestra familia. Hay familias que no demuestran la fe porque nunca se le ha dado una palabra de Dios. Y es que no le hemos dado importancia a eso. Yo he visto personas que se han graduado en teología, tienen título y todo eso, pero estás predicando. ¿Qué estás haciendo? Estás discipulando. Y en eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque si tenemos las herramientas, hemos
tenemos el conocimiento y no lo damos a conocer como testimonio de las cosas que ha hecho Dios, eh, es porque sencillamente no le ha dado el valor para lo que el propósito de Dios que quiere en nuestra vida para con nosotros y para con nuestra familia y con los demás, los que están afuera. Porque la fe personal es algo que no es solo para nosotros mismos, sino es un ejemplo de transmisión para que la pasemos y la demos a conocer de generación en generación. Así que esto requiere de una disciplina, claro. Por eso es que hemos visto personas con profundo conocimiento, pero no aplican esa disciplina en sus estudios, no hablan de la verdad y tienen hijos que son desobedientes. Y ellos sabiendo que la verdad lo hace libre, pues no se enseñan, hay que orar juntos, hay que dar ejemplo mostrando de que nosotros estamos orando, dando testimonio de lo que hemos aprendido, de que hemos dado a conocer. Hay que sentarse con nuestros hijos, con nuestra familia, hay que buscar retomar nuevamente ese altar familiar, dando a conocer las obras, la fidelidad de Dios y demostrando la fe que pueda crecer en cada corazón de la familia. Eso es importante. El testimonio debe ser para siempre, dar a conocer a Jesucristo, que lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Donde quiera que nosotros vayamos, no solamente usted y nuestro núcleo familiar tiene que estar preparado para lo que hemos aprendido nosotros. Dice el Señor, reconoce al Señor tu Dios en todo tu camino y Él enderezará tu vereda. Esto está en Proverbios capítulo 3, versículo 6, sí, versículo 6. Cuando no reconocemos al Señor, pues no hay humildad en nosotros. Sencillamente el corazón de un padre está orgulloso, pero de otras cosas. Y el orgullo no deja que la humildad en nosotros pueda ser mostrada a otros por medio de la fe en Jesucristo. Solamente nosotros esto lo podemos hacer cuando somos padres humildes y entendemos que aunque sepamos de la palabra, no podemos nosotros exaltarnos en esto. No podemos nosotros eh, demostrar orgullo de lo que hacemos. Pues nosotros tenemos que ser humildes y más que todo en la enseñanza, sobre todo en la familia, porque si no lo hacemos así, pues estamos errados. Una persona debe saber que, que aún así, en no dar el testimonio de la verdad, pues eh, está perdido, no está enseñando nada, no está dando ejemplo. Fíjate, recuerdo siempre a Juan el Bautista, que él preparaba el camino, dice la palabra de Dios. Él preparaba el camino, él daba testimonio de la luz y preparaba el camino porque venía Cristo. Entonces, es algo que nosotros también tenemos que preparar el camino por medio de Jesucristo para nuestros hijos. ¿Cómo? Contándole las grandes cosas, la fidelidad de Dios a nuestros hijos. Y asimismo nosotros debemos hacerlo hasta que nuestros hijos puedan morir para el mundo y vivir para Cristo. Esto es necesario en nosotros. Sé que nos queda un corto tiempo y bueno, parte de esta reflexión es precisamente dar a conocer las grandes cosas, las grandes obras, lo que la fidelidad de Dios en nuestra vida, a nuestros hijos, a sus nietos, a todo nuestro núcleo familiar y a aquel que está viéndonos del lado de afuera. Así que si usted que está viéndonos en este momento por este canal de Hombre de Valor, siempre lo queremos invitar a que reflexiones como esta, que nos llevan a pensar, a autoevaluarnos, qué estamos haciendo con nuestro conocimiento de la palabra de Dios, si lo estamos dando a conocer a nuestros hijos o estamos perdiendo el tiempo porque no lo estamos haciendo. Pues es hora de que meditemos, de que nos sentemos con ellos y que comencemos a leer junto la Biblia, porque la Biblia, la lectura de la palabra de Dios,
nos muestra el pecado de nosotros, nos exhorta y nos revela pues el pecado que es en nuestra vida y nos guía en rectitud a la palabra en obediencia. Así que, hermano, este es todo y corta la reflexión que tenía para ustedes hoy como un testimonio que durará para siempre. Pues esto fue lo que Dios le dijo a Moisés y a Aarón para que le transmitiera esto también a su pueblo de Israel. Amén. Va a ser el primer delegado aquí, siempre Larry está listo. Larry se queda siempre está listo. Larry, ¿de qué manera entiendes tú este tema? ¿Cómo puedes tú entender que este testimonio debe durar para siempre con lo que conocimos el día de hoy a través de José Mancilla, este mensaje? Adelante. Buenas noches, hermanos. Saludos y bendiciones. Sí, como dice José el mensaje, tenemos que transmitir esa es la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero yo creo que lo más importante es ser ejemplo, ser modelo, porque los chamos siempre van a ver en nosotros lo que nosotros hacemos. Entonces, si no somos modelos, de nada vale tener conocimiento, llevar la palabra, si no modelamos que realmente Dios nos transformó, que fuimos cambiados, que llevamos una vida ahora bajo la dirección del Señor, que buscamos hacer todo en base a la palabra, en base a los fundamentos bíblicos y que somos transformados realmente como el Señor lo quiere, que seamos todos transformados para llevar una vida digna. Y cumplamos con la gran comisión que es llevar el mensaje posteriormente a todas las naciones. Entonces yo digo que la mejor forma de llevar el mensaje es siendo modelo. Debemos ser modelos en la sociedad para que vean el cambio que Dios hizo en nosotros. Porque de nada vale predicar si no somos modelos. Feliz noche, hermano. Ok, sorry. Me salí de la ventana y me botó el Zoom. Bueno, Larry, gracias por ese aporte. Eh, Sin duda alguna es importante entender de que bajo fundamentos y principios nuestros hijos se formarán con estructuras sólidas y precisamente reconocer la soberanía de Dios. Eh, Dios es soberano bajo cualquier circunstancia y condición. Le decía que Venezuela para muchos es una desgracia, para otros una bendición, pero Dios es un Dios soberano, Dios que permite los acontecimientos, pero Él siempre está ahí para enseñarte algo importante en la vida. Y precisamente aquí está nuestro hermano Luis Carvajal en este espacio que nos dice el pastor. Vamos a consultar a Luis, porque Luis, ¿cómo podemos permitir que esa soberanía se haga presente en el día a día de nuestras vidas, tomando en cuenta este tema de hoy? Adelante. Bueno, hermanos, buenas noches. Me ha parecido excelente el tema del hermano José y el complemento que acaba de comentarnos el hermano Larry. Este tiene que ver mucho con el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo en la formación que obtenemos en los institutos bíblicos, en los seminarios, en los talleres, etcétera. Son muchos. Obviamente la lectura de la palabra ese que nos garantiza ese conocimiento de, de lo que esperaba todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y de lo que hizo Jesús a través de su obra, de su vida. Y hay una parte importante, mis hermanos, que es que nosotros, nosotros somos testigos de su obra. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros, con todo lo que el Señor ha hecho a través de nuestras vidas, con todos los milagros que ha hecho con nuestros seres queridos, con nuestro matrimonio, con nuestra relación de pareja, con la relación con toda la familia, con la vida de nuestra madre, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Mis hermanos, nosotros somos un testimonio viviente de las cosas que el Señor ha hecho y que hoy día continúa haciendo. Entonces nosotros no podemos quedarnos callados, nosotros tenemos que continuar divulgando
ese testimonio, que ese testimonio es directa o indirectamente la obra que el Señor hoy día continúa haciendo en su pueblo. Entonces, lastimosamente, muchas veces, inclusive en la misma hermandad de la iglesia, nos conseguimos con hermanos que no valoran el testimonio, no valoran las cosas o menosprecian las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, eso es desde otro ángulo es negativo para todos los cristianos que pretenden o pretendemos llevar el mensaje del Señor en las buenas nuevas de salvación. Ese es mi Amén. punto de vista, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Un abrazo. Amén. Gracias, Luis. La Biblia está llena de promesas y sobre todo a aquellos que creen y confían en el Señor y son obedientes. Fíjense, en Isaías 43:2, cuando cruce las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruce los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. En todo tiempo el Señor envía alrededor de nosotros ángeles para que ese propósito que Él ha establecido en nuestra familia se cumpla, pero debemos esforzarnos y ser valientes, luchar, pelear esa buena batalla en todo tiempo. Aprender también de que esta historia, como decía José, tiene un propósito para generaciones posteriores y que somos nosotros los portadores de esa antorcha, de ese mensaje que debe llegar al otro extremo, a nuevas generaciones, a nuevos tiempos. Vamos a seguir aprendiendo. Aquí está entonces también nuestro hermano Noel Romero. Noel, danos tu postura respecto a este tema, más allá de lo que ha dicho también Luis, el compromiso y la soberanía de Dios. ¿Qué más podemos agregarle en esta noche, Noel? Dios te bendiga. Bendiciones, Humberto, bendiciones. Dios les bendiga a todos y cada uno de mis hermanos. Me quedo con esta parte importante que dijo José sobre la renovación de nuestro altar familiar y expanderlo, especialmente en estos últimos tiempos, que según los acontecimientos, uno a uno se van alineando con las profecías bíblicas de estos últimos tiempos. Entonces es necesario retomar esa agresividad en el evangelismo que ponía en práctica Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el fin está cerca. Juan el Bautista salía y decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. O sea, ya estaba cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ya en este tiempo tenemos que decirle: arrepiéntanse, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, y es necesario hacerlo con esa agresividad, porque estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Es necesario porque mucha gente, incluyendo a todos los que nos rodean, a todos los que están a nuestros entornos, familiares, amigos, vecinos, se van a perder, y es necesario que nosotros les advirtamos sobre su futuro eterno. Decía Luis que es importante testificar. Sí, es importantísimo en este tiempo testificar, hablar de nuestros testimonios aun cuando la gente nos ignore, como decía Luis. Pero lamentablemente estamos en los últimos tiempos y es importantísimo hablarles la verdad a la gente. O sea, nosotros, el que dice la verdad es porque te ama. El que le dice al hermano: mira, hermano, a un amigo, hermano, pendiente de esto. Mira, cuando sucede algo en el barrio, me acuerdo que cuando vivíamos en el barrio y alguien bajaba a las 5 de la mañana y veía a dos tipos en una esquina robando, inmediatamente llamaba y decía: mira, dile a fulano que no baje todavía, porque aquí en tal esquina están robando, porque lamentablemente teníamos que pasar por ahí. Entonces es ese mismo espíritu de amor por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, que nos ayuda a advertir de los acontecimientos que están a punto de suceder y de consumarse en estos últimos tiempos. Su futuro eterno. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Noel.
el testimonio que durará para siempre. ¿Qué le dejas a tus hijos? Bueno, está también el rompimiento de maldiciones generacionales. El pecado, que si la droga, alcoholismo, no, que mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis tataratatá, todo el mundo divorciado, no hay tío aquí presente que esté en la familia, mujeres solas, esto es una desgracia, aquí no hay familia que haya sobrevivido a tanto bombazo, ataque, situaciones familiares, familias disfuncionales. Es también tu responsabilidad. ¿Qué nos dice nuestro pastor Ramón Rodríguez sobre este tema? Adelante, mi estimado. Bendiciones. Gracias, mis hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gusto en verles nuevamente. Gracias, Humberto. Quiero retomar varias cosas que dijo mi hermano José Mancilla. De verdad que es un tema para reflexionar, porque me llamó mucho la atención lo que él dijo. ¿Cuál es el legado que estamos dejando? El pastor Luis Carvajal dijo algo bien importante también. La misma iglesia a veces no da testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces somos hasta piedra de tropiezo para que otros lleguen al Señor por nuestro mal testimonio. Pero me voy a quedar aquí en cuanto al legado que estamos dejando nosotros en este tiempo como creyentes, como conocedores de la palabra de Dios. ¿Qué estamos dejando nosotros para las futuras generaciones? Porque nosotros tenemos una generación de relevo que está dentro de la iglesia, pero también hay una generación de relevo que están allí, que son nuestros hijos, que son las personas que están a nuestro alrededor y que nosotros pues debemos dejar ese legado, eh, el que el Señor nos entregó a nosotros un día a través del testimonio, a través de la palabra. Como decía mi hermano Noel, son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde nosotros tenemos que hablar del Evangelio, donde nos paremos debemos dar testimonio de que realmente Dios está en nosotros, de que no haya nadie que te señale donde tú te pares, porque cuando estamos en el Señor, Él nos cambia, nos transforma y ese cambio y esa transformación tiene que ser que la gente la vea. De hecho, la gente la ve cuando tú estás lleno del Señor, cuando tú das testimonio, cuando tú eres un padre ejemplar, cuando tú eres un esposo que realmente ama a tu esposa, cuando eres el sacerdote del hogar, cuando hacemos las cosas conforme al corazón de Dios, con lo que Dios tiene establecido para nosotros aquí en esta tierra, cuando quizás muchos de nosotros salimos de los barrios sumergidos en droga, en alcohol, etcétera, pero que cuando el Señor nos llamó, nosotros dimos testimonio de que Cristo estaba en nosotros y ese testimonio llevó a que mucha gente llegara al Señor. Yo lo digo por mí, porque en ese barrio mucha gente llegó al Señor después que me vieron en un sitio haciendo y deshaciendo, pero después me ven de este lado del Señor y yo di testimonio de que Cristo estaba en mí. Ya no me decían más Ramón, sino me decían después varón. Entonces, es dar ese testimonio donde tú estés, donde te desenvuelvas, ahí dar el testimonio, porque nosotros vamos a dejar ese legado del Señor a estas generaciones, porque nosotros, hermanos, sí, el Señor nos va a ayudar y nos va a dar fortaleza y todo lo demás, pero hay una generación que se está levantando, hay una generación que nosotros debemos enseñar y enseñar bien la palabra, hay una generación que nosotros debemos encaminarla al llamado, al propósito que Dios tiene para cada uno de ellos, y usted como padre y nosotros como pastores, hay una responsabilidad en nosotros enseñar al pueblo y enseñarlo bien a través de la palabra que es viva, que es eficaz, que esta palabra es la que nos va a permitir nosotros llegar al cielo. Entonces, yo me quedo con eso. ¿Cuál es el legado que estamos dejando nosotros como creyentes? Muchas gracias, mi hermano. Amén, gracias, hermano Ramón, muy completo este aporte. Bueno, hemos escuchado diversos enfoques, pero todo un mismo sentir, Cristo en nuestra roca, en nuestro legado, es nuestro estandarte por el que tenemos que luchar, familias sólidas, el altar familiar, son muchos los aportes que hemos apuntado y finalmente vamos a dar un último
oportunidad acá no está Anthony, queríamos escuchar a Anthony, a Francisco, pero bueno, a Ortiz, pero entiendo que no pudieron estar por acá. Vamos a escuchar a Gustavo Varela entonces con este bonus track aquí, a ver qué nos trae nuestro querido hermano Gustavo. Luego de escuchar todo esto, Gustavo, ¿cuál es tu aporte? Adelante. Dios lo bendiga. Gracias, Humberto, por la oportunidad. Sí, un tremendo tema. Aquí se saca bastante tela. Pero hay mucha reflexión. José, maravilloso. Yo retomando algo que dijo, que acaban de decir, de que debemos ser un testimonio vivo, yo lo llamaría testimonio activo, ¿no? Porque lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la historia, debemos contarlo, manifestarlo, dar testimonio de lo que nos pasa a nosotros, lo que nos acontece, de cómo nos convertimos, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, todas las veces que oramos, todas las cosas que Dios nos da, cómo Dios reprende, todas esas cosas hay que contarlo para que la gente cree. Nosotros debemos tener confianza en esa soberanía de Dios. Eso es irrefutable. Reconocer sobre todo que Él tiene el control. Debemos ser humildes ante Él. Y fíjense que el orgullo y la terquedad del faraón son una advertencia. Cuando leemos esto, la palabra del Señor nos está diciendo que debemos humillarnos ante la voluntad de Dios. Y fíjense que aquí hay unas cosas que nosotros no debemos hacer. Nosotros no debemos negociar con Dios. Leyendo un poquito más, ¿no? Fuera de, de, o sea, en el mismo sentido de lo que se quiere decir en esta reunión, pero leyendo un poquito más allá del versículo seleccionado para el día de hoy, Faraón intentó negociar con Dios a través de Moisés, diciéndole, no, llévate solamente a los hombres, no te lleves a los niños, no te lleves al ganado. O sea, uno no puede ofrecerle al Señor una obediencia parcial o condicional. Pues, nosotros no debemos olvidar la historia de salvación, todo esto que hemos aprendido. Nosotros no debemos caer en negligencia de no contar o de pretender no recordar las cosas. No, ya yo no me acuerdo, porque el olvido lleva a la indiferencia. Y por último, quisiera acotar que nosotros, cuando demos testimonio, nosotros debemos reconocer que en ese testimonio está la participación activa.